Bueno, lo que quería presentar o comentar es el discurso que Brutus hace como justificación de su crimen, del asesinato de César, tal como lo presenta Shakespeare en Julius Caesar, en su drama de ambiente romano. Aquí lo primero que hay que decir, antes de entrar en el análisis del discurso, es que naturalmente no estamos ante un discurso real. Es decir, aunque podamos utilizar elementos de la retórica para observar cómo Brutus construye su justificación, en realidad lo que estamos observando no es un discurso romano, no tenemos ninguna noticia de que hubiera ningún discurso después de la muerte de César. Plutarco no nos explica nada al respecto. Lo que sí tenemos es una, podríamos llamar, recreación artística, literaria, por parte de un genio como Shakespeare, de lo que pudo haber sido un discurso retórico persuasivo de Brutus. Lo leeré en primer lugar en inglés, porque la construcción, como veremos, literaria, retórica también del discurso es importante. Brutus y sus secuaces acaban de asesinar a César y Brutus, increpado por personas que se mueven en aquel momento, en aquel lugar, no podemos hablar del pueblo romano, sino más bien del Senado, de personas de la aristocracia que están en aquel momento delante del Senado, Brutus siente la necesidad de justificarse y dice: "Be patient till the last. Romans, countrymen and lovers, hear me for my cause, and be silent that you may hear. Believe me for mine honor, and have respect to mine honor that you may believe. Censor me in your wisdom, and awake your senses that you may the better judge. If there be any in this assembly, any dear friend of Caesar's, to him I say that Brutus's love to Caesar was no less than his. If then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer. Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. Had you rather Caesar were living and die all slaves, than that Caesar were dead to live all free men? As Caesar loved me, I weep for him. As he was fortunate, I rejoice at it. As he was valiant, I honor him. But as he was ambitious, I slew him. There is tears for his love, joy for his fortune, honor for his valor, and death for his ambition. Who is here so base that would be a bondman? If any speak, for him have I offended. Who is here so rude that would not be a Roman? If any speak, for him have I offended. Who is here so vile that will not love his country? If any speak, for him have I offended. I pause for a reply." Y el pueblo exclama, o los espectadores exclaman, "Non, Brutus, non", es decir, que le dan inicialmente la razón. En este discurso, claramente, lo que Shakespeare pone en juego en boca de Brutus es lo que podríamos llamar un argumento que en derecho se llama un caso de estado de necesidad. Es decir, Brutus pone ante el público un argumento que él considera irrefutable, que es la necesidad de matar a César para evitar un mal mayor. Se trata de justificar la comisión de un acto, en este caso gravísimo, como es la muerte del gobernante, que además probablemente es su padre. Es decir, que aquí se juntan aspectos, digamos, políticos con aspectos personales. Justificar la comisión de este acto gravísimo para evitar el mal mayor que supondría la destrucción de la República, puesto que César empezaba a tener ambiciones incluso de ser tratado como un dios. Brutus y sus secuaces no admiten esto
y por lo tanto deciden asesinar a César. La construcción que Shakespeare nos propone del discurso es muy clara en el uso de los argumentos racionales que al mismo tiempo se apoyan en figuras que son figuras de pensamiento esencialmente, al servicio de los argumentos. Por ejemplo, las antítesis. Una esencial que está en el centro de lo que acabo de leer es esta. Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. Una antítesis en la que se contraponen nítidamente César contra Roma. Incluso con este juego probablemente buscado por Shakespeare de Rome more, que es un juego con las mismas letras. Brutus está pidiendo a los espectadores que utilicen la razón para decidir la bondad del acto que han cometido. Es decir, está suponiendo un auditorio muy preparado intelectualmente, capaz de sobreponerse al sentimiento que representa el cuerpo de César asesinado allí delante, capaz de sobreponerse a las emociones y de entender racionalmente la necesidad del asesinato. Esto, naturalmente, es una petición muy exigente y presupone un auditorio, repito, muy preparado intelectualmente y muy capaz de controlar las emociones. Al mismo tiempo, estos serían los argumentos que podríamos llamar, o que la retórica clásica llamaba racionales, medios de persuasión racionales. Pero al mismo tiempo Brutus se está presentando con medios de persuasión éticos, está presentando una figura de sí mismo como aquel que pone el bien común por encima incluso de sus intereses personales. Él tenía una amistad con César, apreciaba el trato preferente que César le daba, y sin embargo se ha sobrepuesto a esto para cometer el acto que él creía necesario racionalmente. De esta manera construye una persona de sí mismo ética positiva, aquel que obra siempre según la razón, según lo que es conveniente. Este conjunto de medios de persuasión racionales y éticos, la retórica clásica los ponía bajo la etiqueta de fidem facere, es decir, convencer, conseguir la fidelidad, la fe, la confianza del auditorio. Esto es interesante porque Shakespeare, que había estudiado retórica probablemente en Stratford-upon-Avon y conocía muy bien las distinciones de la retórica clásica, contrapone este discurso de Brutus muy poco después al discurso de Antony. Y esto es interesantísimo. Para el espectador de la obra de teatro es un contraste brutal, riquísimo de significación. Diré 4 cosas solamente para acabar sobre esto. A Antony le han dado permiso, Brutus le ha dado permiso para intervenir, para hacer su discurso fúnebre en honor de César. Pero con ello Brutus ha cometido un error retórico enorme, que es dejar hablar al adversario en último lugar. Nunca se debe dejar hablar al adversario en último lugar. Siempre hay que tener la última palabra si se quiere vencer. Y Antony, que lo sabe muy bien, utiliza el permiso que le han dado para desvirtuar no los argumentos de Brutus exactamente, sino precisamente la honorabilidad de Brutus. Lo que hace Antony es destruir la persona ética que ha construido Brutus. Ahora no podemos alargarnos a explicar esto, pero lo hace por medio de medios de persuasión sentimentales, presentando la toga de César con la sangre,
los agujeros que han hecho las dagas de los asesinos, hablando de César, recordando cuando César volvía de sus campañas victorioso, etcétera, etcétera. Una serie de argumentos de orden sentimental. Y en un determinado momento se presenta como una persona sincera. Esto también es una presentación ética de sí mismo, pero es una presentación que intenta decir que no hay retórica, que lo que hay es sinceridad contra la retórica. Esto no es verdad, todo es retórica, y Shakespeare debía pensar que todo son palabras en su obra de teatro. Pero Anthony dice, por ejemplo, esto: I come not, friends, to steal away your hearts. No vengo a robaros los corazones. Es exactamente lo que está haciendo, robar los corazones del auditorio, persuadir con los sentimientos. I am no orator, as Brutus is, but, as you know me all, a plain blunt man that love my friend, and that they know full well that gave me public leave to speak of him. Es decir, no soy orador, dice Anthony, sino un amigo que ha venido a hablar sinceramente con vosotros. Y entonces lo explica. Y es muy interesante ver cómo Shakespeare está guiñando el ojo, explicando exactamente lo que era un orador para la retórica clásica. For I have neither wit, nor words, nor worth. Es decir, ni ingenio, ni palabras, ni valor personal. Action, nor utterance, nor the power of speech to stir men's blood. Ni acción, es decir, ni lo que es propiamente la presentación del discurso, ni la explicación, ni la fuerza de la palabra para remover la sangre de los hombres. Presentándose con esta aparente sinceridad, lo que Anthony conseguirá es precisamente robar, como dice, el corazón del auditorio, de los que escuchan, y inducir a lo que él dice que haría Brutus y que él no hará, que es inducir a la revuelta y a la guerra civil que vino a continuación. If there be any in this assembly, any dear friend of Caesar's, to him I say that Brutus' love to Caesar was no less than his. If then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer. Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. Had you rather Caesar were living and die all slaves, than that Caesar were dead to live all free men? No! No!